Bien, ¿estamos? ¿Todos trajeron su Biblia? Yo quiero decirte algo. Y quiero declararte algo que dice la palabra de Dios. Dice el libro de Isaías 55:11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semillas al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para lo que la he enviado. Y yo te quiero declarar esta palabra sobre tu vida, que la palabra de Dios tiene vida y es eficaz y más cortante que dos espadas de dos filos, en el cual va a trabajar dentro tuyo, va a producir el fruto que el Señor quiere que produzca. Pero nunca va a volver la palabra de Dios vacía, sino que va a trabajar en lo que Él quiere que trabaje. Así que hoy te animo a que procures atesorar todo lo que hoy Dios va a hablarte y me va a hablar a mí. Amén. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Mateos, capítulo 8. Un poquito más bajo. Verso 5. Mateo 8, verso 5. Bien. Y dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Una historia que quizás la has escuchado muchas veces, la leíste muchas veces. Y saben que un centurión era un soldado de aquella época que tenía un rango. Y seguramente él, en el transcurso que ha estado en Israel, ha estado escuchando de Jesús. Quizás lo ha visto. ¿Has visto la maravilla que Jesús hacía? Pero en algún momento, en alguna ocasión, este soldado, este centurión, se sintió en aprietos. Se sintió en una situación donde dijo: necesito de Jesús. Donde se encontró que su criado estaba postrado en cama. Y da esta especificación: estaba paralítico y estaba gravemente atormentado. Y encuentro en este centurión que va a Jesús y le dice: Señor, tengo mi criado que está enfermo. Y el Señor, en toda su buena predisposición, le dice: yo iré y lo sanaré. Pero pareciera que Jesús está sorprendido por lo que el centurión le dice. Y dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y yo me imagino que este centurión quizás abrió su corazón delante de Dios y le dijo: mi vida no está acorde para que vos entres a mi casa. Soy un hombre pecador, fallo, cometo errores, hago cosas que desagradan. Pero mira, solamente di la palabra y eso me basta. Solamente di la palabra y eso me es suficiente. Y Jesús realmente se asombra y le dice a los que le seguían, le dice: miren, realmente en todo Israel no ha hallado una persona que tenga tanta fe como tiene este centurión. Y acá, cuando usted lee la historia, se encuentra con algo que es la fe que tenía el centurión.
Un hombre no siendo judío, no siendo de Israel, al contrario siendo romano, estando gobernando en Israel, se encuentra con Jesús. Y ves, una de las primeras cosas que ves es la fe de este hombre, que no hizo falta llevar a Jesús a su casa, no hizo falta de que Jesús ponga las manos en su criado para sanar, porque él entendió un principio, que es la autoridad y la declaración de la palabra. El centurión le dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Entendía este principio que muchos de nosotros quizás no entendemos, que es la declaración de la palabra. Y muchas veces entendemos, o malentendemos mejor, en que Dios hace las cosas estando alguien presente. No, esperen, no, Dios va a sanar, sí, va a usar, pero tiene que ir alguien a orar, tiene que ir alguien a imponer las manos, tiene que ir alguien presencialmente. Y no, no es así. Dios hace como Él quiere. Dios se mueve como Él quiere. Y es la prueba bíblica donde un hombre le dice: mira, solamente decí la palabra y eso me basta. Entonces acá te encuentras en esa materia donde el centurión tenía fe, pero le faltaba la palabra declarada. Donde quizás él se sentía que él no podía declarar la palabra, pero sabía y fue a Jesús que él sí tenía la palabra de vida para poder declararla. Entonces, cuando la fe y la palabra se juntan, tienes que saber que las cosas se materializan. Cuando la fe de un hombre o de una mujer se junta con la palabra de Dios escrita y hay un corazón que le cree, las cosas se comienzan a materializar y comienzan a ocurrir en existencia. Cuando la fe y la palabra se encuentran, vienen a existencia lo que fue formado aún desde la eternidad, lo que fue declarado aún en los cielos. Cuando la fe y la palabra se encuentran, aún no hay diablo que pueda atormentar a nadie, porque hay un corazón que tiene fe y hay un corazón que le puede creer a la palabra de Dios. El centurión tenía fe, conocía la autoridad, pero le faltaba la autoridad para poder declarar la palabra de Dios. ¿A dónde va? A Jesús, a la fuente correcta, al que tenía la palabra de vida, al que tenía aquel que tenía la palabra y autoridad en su boca, aquel que podía declarar y las cosas eran hechas. Se acerca a Jesús. ¿Y saben qué? En la vida te va a pasar de encontrarte con personas donde quizás no tengan fe ni tengan palabra. Quizás en la vida te va a pasar con personas que tienen fe, pero no tienen la palabra, que es lo que usted tiene adentro. Y en esa ocasión vas a hacer esta historia del centurión y Jesús. En esta ocasión vas a necesitar usar la palabra de Dios para decirle: perfecto, en el nombre de Jesús recibe. En el nombre de Jesús la palabra es enviada para que se haga aquello que estabas esperando. En la vida te va a pasar con personas que los golpes que han recibido, las situaciones que están viviendo, no le ha quedado ni un gramo de fe en su corazón. Y Dios va a usar tu vida para que esas personas puedan escuchar la palabra de Dios, pero que tu fe pueda ser transportada en ellos para lo que ellos están necesitando. Saben que muchas personas creyeron por ver y otras no hizo falta ver para poder creer. Pero en la vida te vas a encontrar con estas personas que necesitan ver para poder creer. Y ahí vas a estar vos siendo usado de parte de Dios para decirle: perfecto, no tiene fe, pero yo sí la tengo para poder creer que lo que a ti te falta o lo que vos necesitas, Dios te lo puede dar. Entonces, cuando Jesús sana al paralítico, otra historia, dice que los amigos lo metieron por el techo, abrieron el techo porque había mucha gente, no se podía entrar. Y Jesús vio, dice la escritura, que Jesús vio la fe de ellos. Y a mi entender me da que el Señor pudo ver la fe de esos amigos, de entrar en la desesperación de decir: mira, cuesta lo que cueste, te llevamos a Jesús. Y esos son amigos. Así que
Te doy un consejo: rodéate con gente que cuando tú no puedas caminar, ellos te puedan cargar y llevarte a Jesús. Rodéate con gente que aun cuando estás paralítico, de forma que sea, te carguen en sus hombros y te lleven a los pies del Maestro. Quizás tú eres alguno de esos amigos que quizás tú tienes pies para caminar, pero tienes que arrastrar y cargarte en tus hombros a otros que no pueden caminar para llevarlo a los pies del Maestro. Que Dios siga usando tu vida para eso. Y el Señor le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Y en ese instante este joven recibe sanidad. Dios lo sana, recibe sanidad. Pero la Escritura dice que vio la fe de ellos. Otro claro ejemplo donde se encuentran personas que tenían fe en que Jesús podía hacer algo, pero le faltaba la palabra declarada y enviada para que eso pueda ocurrir. Y quizás a vos te pasa lo mismo. Quizás a mí me pasa lo mismo. Señor, tengo fe en que tú puedes hacer esto, pero todavía no está la palabra declarada o la palabra enviada para que eso, lo que estabas esperando, se pueda materializar. Pero aún así quiero animarte a seguir confiando y esperando en Dios. Aún así, dice el libro de Éxodo 4:10: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y el verso 12 dice lo siguiente: ahora pues, dice el Señor, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y la clave del mensaje es esto: un corazón que tiene fe, pero un corazón que tiene atesorada la palabra de Dios para poder declararla, para poder proclamarla en el momento que la necesites. Moisés dice: yo soy tardo en el hablar, me cuesta expresarme. Quizás hasta se me traba un poco la lengua, no puedo hablar públicamente. ¿Qué voy a decir? Y el Señor le dice: tranquilo, ve, porque yo estaré en tus labios y voy a poner lo que tienes que hablar. Es el claro ejemplo donde el Señor le dice: la fe está, pero la palabra yo la voy a poner en tu corazón y vos la vas a soltar conforme a lo que yo te guíe, conforme a lo que yo te ponga. Y el libro de Proverbios confirma lo que te digo. Proverbios 7 dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Verso 3 dice: lígalas a tus dedos y escríbelas en las tablas de tu corazón. Entonces el consejo que hoy quiero darte, iglesia, es que si hoy tenemos fe y nos falta la palabra, es necesario comenzar a atesorar la palabra en nuestro corazón. Es necesario comenzar a escudriñar la palabra en nuestro corazón. Jeremías lo dice de la siguiente forma. El Señor hablaba a través del profeta: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos su Dios y ellos serán por mi pueblo. Entonces, observa este consejo: la importancia de guardar la palabra en el corazón. La importancia de que tú todos los días medites en la Escritura y atesores la palabra en tu corazón. Vivirás situaciones donde tu fe estará intacta, pero el Espíritu Santo sacará la palabra para que esa palabra trabaje para tu vida o quizás para otros. Entonces, cuando usted lee la palabra y quizás en ese momento no la necesita, el Espíritu Santo se va a encargar de guardarla en este tesoro. Para cuando llegue el momento de necesitarla, ahí fluye la palabra. ¿Sabes las situaciones difíciles que quizás vivimos? Y una palabra que fluyó del corazón, la sacó el Espíritu Santo, te mantuvo con vida. Una palabra te mantuvo con pie. Una palabra no permitió que caigas. Una palabra no permitió que retrocedas. Una palabra no permitió que vayas para atrás, sino que te mantuvo firme.
es que es importante atesorar la palabra. Tu trabajo es leer. El Espíritu Santo se encarga de guardarla, pero también de sacarla cuando la necesitas. Y en ese momento que la necesitas, tú vas a depositar tu fe, más la palabra de Dios, y las cosas se van a materializar. Entonces, el trabajo de leer y meditar en la palabra es tuyo, no es del Espíritu Santo. Es tuyo, no del pastor. El pastor tiene que hacer lo suyo para él mismo, para alimentar su espíritu. Pero es tu trabajo de guardar la palabra. Iglesia, como te decía, en momentos difíciles, la palabra fluye y te mantiene con vida, te mantiene despierto, te mantiene en fe. Muchas veces te da la salida a las respuestas que estás pidiendo, porque una palabra, un momento la atesoraste en el corazón y el Espíritu Santo se encargó de sacarla en ese momento. Entonces es necesario que tomemos tiempo con la palabra. Es necesario, como el Señor le dijo al profeta, come del rollo, atesora la palabra, guárdala en tu corazón. Y quiero compartirte esto. Estaría mal si pregunto cuántos de acá oran. Oramos todos. Pero saben que tu conversación con Dios no solamente está cuando oras. Tu conversación con Dios no solamente está cuando cierras tu cuarto y te encuentras con Él. Tu conversación con Dios sigue cuando abres este libro. Tu conversación con Dios sigue después que tomas un tiempo y abres la escritura y Él te sigue hablando y tu conversación sigue estando fluida. Por eso, tu conversación no solamente va a estar a través de la oración. Tu conversación va a seguir cada vez que tomes tiempo con la palabra de Dios. Cada vez que tomes tiempo con la palabra escrita, tu conversación sigue ahí. Entonces, es mi consejo, iglesia. Es mi consejo que amemos la palabra de Dios. Es mi consejo que tengamos hambre por la palabra de Dios. Entonces, procuremos que la palabra esté en nuestro corazón para que Él, cuando sea necesario, pueda hablar por tu boca. No sé si te ha pasado vivir situaciones donde quizás te encuentras con personas que necesitan una palabra y el Espíritu Santo hace brotar la palabra y tú se la entregas. Y quizás esa palabra que le diste a esa persona la sostuvo, le ayudó en momentos difíciles, le ayudó a mantenerse firme, le ayudó a que su fe pueda seguir creciendo. Entonces, Josué, el Señor le dice esto, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero la clave para que tu camino prospere y todas las cosas te vayan bien es primeramente que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Que nunca se aparte de tu boca la escritura. Que de día y de noche puedas estar meditando en la palabra de Dios. Y eso te va a llevar a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Y por consecuencia o por recompensa o como uno lo quiera llamar, el Señor hará prosperar tus caminos y todo lo que hagas te saldrá bien. Así que también te digo esto: no te asustes cuando la palabra de Dios nos corrija. No te asustes cuando lo que dice es contrario a lo que vivo. No te asustes cuando a veces la palabra dice en contra de lo que como yo quiero caminar o como estoy caminando. Aún el libro de Timoteo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Sé que quizás no te gusta eso, pero ¿saben las veces que el Señor nos ha corregido con la palabra? ¿Saben las veces que tuvimos que abrir la palabra y lo que estabas leyendo no te gustaba y tenías ganas de cerrarlo, pero tu corazón
latía y golpeaba y te hacía confrontar que lo que estabas haciendo era en contra de lo que Dios te pedía o lo que Dios estaba declarado en su palabra? Porque la palabra de Dios nos corrige, nos exhorta, nos redarguye y nos instruye para justicia, iglesia. Pero yo quiero compartir con ustedes ir un poco más profundo en esto. Yo quiero compartir la importancia de declarar la palabra. Yo te he compartido lo bueno que es tener fe, lo bueno que es tener la palabra atesorada, pero quiero compartirte lo que es declarar la palabra, cómo usar la palabra de Dios en mi vida. Y saben que el papel de la iglesia, mejor dicho, de los papeles consiste, nuestro papel consiste en que tenemos la victoria legal de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo sé que todos entendemos acá que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero el tercer día resucitó. Yo sé que eso lo sabemos, pero que también en esa cruz Él venció. Él venció toda potestad, Él venció aún toda acta contraria que estaba en tu vida y que estaba en la mía. Y nosotros nos aferramos a esa obra de Jesucristo, a ese acto que Él hizo, y entendemos que gracias a eso Él nos redimió, Él nos compró, nos lavó con su sangre, pero también es una victoria que Él tuvo y que nos dio a la iglesia. Entonces, sabemos que Jesús venció y nos hizo libre, y que Él nos trajo libertad a cada uno de nosotros, que las cadenas se rompieron, que las ataduras fueron libres, fuimos libres de toda atadura, y que la victoria legal que el Señor tuvo a través de la cruz, en la cruz mejor dicho, es la que trabaja en nosotros y la que nos hace libre de todo aquello que quiera venir a nuestras vidas o haya venido. Usted sabe que cualquier demonio que trabaje en la tierra lo hace de una manera ilegal, de una manera ilegalmente. Cuando hablo de esto, hablo de demonios que trabajan en la tierra, que se mueven en la tierra y lo hacen de una forma ilegal. ¿Y por qué lo hace, pastor, de una forma ilegal? Porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. La victoria la tuvimos en la cruz del Calvario. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Me puedo dar a entender? Entonces, Él venció en la cruz del Calvario. Él en esa cruz pagó tu salvación, lo más importante sobre nuestras vidas, pagó la vida eterna. Pero también ahí en esa cruz y en esa muerte te dio libertad. Te limpió con su sangre, llevando una vida de pecado, una vida torcida. Él nos limpió con su sangre, fuimos justificados y actos, por eso podemos entrar a la presencia de Dios. Pero por eso digo que muchas veces sucede que cuando andan demonios en la tierra se mueven ilegalmente. Y cuando hablo de la parte ilegalmente, es que Jesús pagó el precio para hacernos libres de todo ataque diabólico. Salvo que algunos de nosotros le presten nuestro cuerpo para que los demonios trabajen. Ahí yo le estoy dando legalidad a los demonios para que entren y trabajen en mi vida. ¿Me pueden seguir? Yo necesito que usted lo pueda entender. Entonces, nuestra responsabilidad como iglesia consiste en decretar la palabra de Dios. Consiste en decretar los designios de Dios aún en todo el mundo entero. Lo que el Señor hizo, lo que el Señor dejó establecido en su palabra, es necesario soltarlo, decretar, que es la palabra de Dios que está atesorada y escrita. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios está por encima de cualquier decreto del enemigo. Quizás hoy estás viviendo una vida donde el enemigo te está atacando, donde te está golpeando, una vida donde sentís ataques de continuo. La palabra escrita de Dios es la palabra que está sobre todo decreto que el enemigo haya podido poner en tu vida.
Y tiene la autoridad para vencer, tiene la autoridad para bloquear y para romper todo decreto del enemigo. Y este es un fundamento muy importante para caminar en un nivel de autoridad. Es la palabra atesorada en nuestro corazón y usada, guiada por el Espíritu Santo para declararla. Entonces, yo quiero meterme en esas profundidades y necesito que usted me pueda seguir. Y esto se trata de poder creer. Esto se trata de que usted crea, porque si no, no serviría, no tendría efecto, no trabajaría. Porque esto no se trata aún ni siquiera de repetir, como quizás otros lo hacen o como quizás nos pueden llegar a guiar, sino esto se trata de que se nos sea revelado. Esto se trata de entender, de creer, de vivirlo y luego de declararlo, porque lo creo. ¿A qué es lo que voy? Es que lo que está escrito acá habla de vos y habla de mí. Lo que está escrito acá, hay promesas para tu vida, hay decretos para tu vida y para la mía. Entonces no se trata de usted repetir como loro lo que dice acá. Se trata que usted pueda creer lo que dice acá. Se trata que usted pueda entender que lo que está escrito en la Biblia son decretos y son palabras de autoridad sobre su vida, sobre su familia, sobre sus generaciones. Por eso hoy dijo, esto se trata de entenderlo, se trata de creer, de vivirlo y luego declararlo porque lo he creído. Esto no se trata ni aún de una confección positiva. No se trata de eso tampoco. Porque no tiene nada que ver una declaración de algo que yo creo con una declaración positivista. Saben que aún el ocultismo enseña a hacer declaraciones positivas. El ocultismo enseña esto. Pero lo que yo quiero enseñarte es declarar la palabra de Dios que está atesorada en tu corazón. Lo que quiero compartirte es tener fe, pero también tener la palabra atesorada en tu corazón y estar preparada para declararla. Y no es porque me siento bien, porque quiero ser positivismo, no. Es porque creo la palabra y lo que dice la palabra es así conforme a lo que el Señor va a hacer en mi vida. Lo que realmente tiene poder y autoridad es que usted la crea, que tenga fe a lo que está escrito y lo que fue decretado para su vida y para los suyos. Y ese punto es de donde yo quiero llegar. Usted sabe que el enemigo es un enemigo legalista, pero también el Señor dejó establecido decretos, leyes, estatutos que son como ley, por así decirlo. Y los principios legales, primeramente, Dios se moverá en justicia cuando su pueblo haga los principios legales del reino de Dios. Segundo, no podemos enfrentar a nuestro enemigo ignorando la legalidad que está escrita en la Biblia. No podemos ignorar lo que la Escritura dice y querer enfrentar al enemigo. No, necesito tener conocimiento de lo que dice la palabra para poder declararle al enemigo lo que la palabra dice. Y tercero, la batalla espiritual que libramos contra las fuerzas de Satanás en los territorios es una batalla legal, es una batalla de decretos. ¿Sabe que el enemigo de continuo está declarando decretos en contra de su vida? ¿Sabe que de continuo el enemigo está trayendo oposición a su vida? Y es muy importante que todo hijo y toda hija de Dios entienda lo que dice la palabra de Dios para declararla y para poder decretarla de lo que Dios está hablando de tu vida. Y ese punto es donde yo quiero llevarte. Muchas veces nos pasa que nos perdemos la bendición, y perdone que use esta expresión, por ser personas ignorantes, por falta de conocimiento, porque no entendemos lo que la Escritura habla de usted y de mí.
Y te lo vuelvo a repetir, muchas veces perdemos bendiciones. No sabemos lo que Dios quiere con nosotros o lo que Dios planificó para tu vida y por la mía, por tener ignorancia, por falta de conocimiento. Y esto nos pasa en el mundo espiritual, con lo que la Escritura dice sobre vos y sobre mí. Y el primer factor, ¿sabes cuál es? Es que no dedicamos tiempo en conocer la Escritura. Es que no dedicamos tiempo en saber lo que Dios está diciendo de vos. No dedicamos tiempo en saber las promesas que Dios te está haciendo. Y como el enemigo es tan astuto, viene, golpea, trabaja, destruye, mata. Y como no tuvimos conocimiento y fuimos ignorantes, nunca pudimos defender lo que la Escritura dice. Entonces, es necesario poder darle importancia en meditar en la Escritura, en comer la palabra, en trabajar en la palabra. Dios nos dice en su Escritura muchas cosas, en lo cual, en las cosas que dice, tenemos acceso y tenemos legalidad para poder trabajar en lo que la palabra de Dios habla de vos y de mí. ¿Me pueden seguir? Bien. Iglesia, cuando conocemos esas verdades, cuando conocemos y leemos la Escritura y la Escritura se nos es revelada, podemos vivir una dimensión de autoridad en el reino de Dios. Cuando usted conoce las verdades y conoce y profundiza en la Escritura, lo que la Escritura dice de usted, lo que la Escritura dice de tu vida, del plan que Dios tiene contigo, y eso se nos es revelado, podemos vivir en una dimensión de autoridad. ¿Y a qué es lo que voy? Vino el enemigo, te golpeó, está trabajando en áreas en tu vida, pero la palabra dice lo contrario. Cuando usted tiene conocimiento y la Escritura se te revela, usted se levanta y dice: diablo, la Escritura dice esto y esto y esto de mí. Así que no tienes legalidad ni autoridad sobre mi vida, porque la palabra dice lo contrario. Y usted confronta al enemigo, decretando la palabra de Dios. Por eso es importante que usted conozca lo que la Biblia dice de usted, lo que la Biblia dice. Entonces, sigo. La Escritura, hay principios legales que están en la palabra, que son la palabra de Dios. Y lo que está escrito, lo que fue escrito, es un principio legal. Cuando leemos Mateo 4 y lo miramos de una perspectiva diferente, el enemigo lo que hace es tentar a Jesús. Y una de las cosas que le dice, el Señor le dice: escrito está. Cuando el enemigo tienta a Jesús en Mateo 4, que estaba en el desierto, Jesús le responde: escrito está. Escrito está. En otras palabras, tengo el documento. En otras palabras, este es mi derecho legal en contra de la tentación que vos me estás dando. Entonces, usando nuestra vida actual, aun cuando usted sea tentado, usted tiene que tener conocimiento de lo que dice la Escritura y decir: escrito está. Esto es lo que dice la palabra de mí. Cuando el enemigo quiera venir a destruirte, cuando el enemigo quiera venir a hacer estrago de vos, pero el Señor y la palabra de Dios dice lo contrario de vos, tú te puedes levantar en autoridad y decirle: diablo, escrito está. Esto es lo que el Señor quiere de mí. Esto es lo que el Señor está declarando sobre mi vida. Pero lo importante es que usted lo pueda creer. Lo importante es que usted pueda trabajarlo. Lo que hoy nos pasa, que la iglesia tiene desconocimiento de muchas cosas que dice la palabra de Dios. Yo no quisiera preguntarle cuánto es el tiempo que usted toma en leer la Escritura. Realmente, si usted es de aquellas personas que todos los días hace un devocional, que toma una palabra para su vida. Y ¿saben una cosa? Nunca perdés el tiempo. Nunca perderás el tiempo en levantarte y lo primero que haces es orar y leer la palabra.
Y no se trata de cantidades de lo que leas. Se trata de que lo que entiendas lo hayas podido entender, hayas sacado una enseñanza para tu vida, hayas sacado una comprensión para vos y tengas un conocimiento. No para expresarlo públicamente, sino cuando venga la tentación tú puedas decir, no, pero la palabra de Dios dice lo contrario de mí. Espera, yo me siento que estoy siendo atacado. Siento que el enemigo se levantó en contra de mi vida. Pero espera, la palabra de Dios está diciendo otra cosa. Y ahí tú te levantas y declaras la palabra de Dios. Eso se llama decreto. Eso se llama decretar la escritura. Decretar lo que está escrito. Usarlo como arma para en contra del enemigo. Y como les decía, muchas veces lo que nos pasa como iglesia es que no tenemos conocimiento, no tenemos profundidad en la palabra de Dios. Y como resultado no entendemos la legalidad nuestra. No entendemos los principios en los cuales Dios se mueve. Los principios que tiene un hijo. Y por eso muchas veces vivimos en temor, vivimos en miseria, vivimos en opresión, vivimos en confusión. Vivimos en diferentes situaciones, oprimidos, atacados. ¿Por qué? Por no tener conocimiento de cuáles son tus derechos conforme a lo que el Señor habla de vos. No podemos vivir una vida victoriosa. No podemos vivir una vida plena. ¿Por qué? Por no tener conocimiento de la palabra. Pero cuando usted tiene conocimiento y por más que los ataques vengan y van a venir, usted se puede levantar en autoridad y decirle, mira, yo entiendo que hoy estoy viviendo un tiempo de ataque, pero sé que esto no es mi muerte, porque la palabra de Dios dice lo contrario de mí. La palabra habla lo contrario de mí y de mi familia. Usted lo que está haciendo es decretando la palabra de Dios. Por eso como iglesia necesitamos conocer los principios de legalidad, los principios que trabajan en nuestras vidas. Nunca vamos a poder enfrentar al enemigo ignorando las verdades que están escritas en la palabra. La Biblia no es un libro histórico. La Biblia es un libro que tiene vida, que penetra, corta, que purifica, santifica. Un libro que tiene vida. Por eso nunca vamos a poder enfrentar al enemigo ignorando las verdades que están en la escritura. Nunca vamos a poder confrontar al enemigo si no sabemos cuáles son nuestros derechos legales. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios sobre vos? ¿Tuviste alguna vez esa inquietud? ¿Qué es lo que Dios dice de vos en la palabra? ¿Tuviste alguna vez qué es lo que el Señor dice en su escritura de vos? Estaría muy bueno. Y saben una cosa, mira este punto. Antes de morir el Señor Jesús en la cruz, antes de entregar su espíritu, dijo, consumado es. Seguramente todo deben recordar. Y eso quiere decir, Padre, ya hice todo lo que me pediste. Esa palabra consumado es, terminé mi tarea, terminé mi trabajo, terminé mi misión. Ya está, el enemigo fue exhibido públicamente. Consumado es, hecho está. Lo que me pediste, la tarea que me encomendaste, la he hecho. Y el enemigo, en ese consumado es, ya no tiene derecho aún de acusarte, aún de traer algo en contra de tu vida, porque está vencido, porque fue derrotado. La escritura dice que está abajo de la planta de tus pies. Entonces todos los decretos que estaban en contra tuya fueron anulados por esa obra en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la iglesia no entiende esto y no se le ha revelado? El enemigo saca ventaja, sigue atacando, sigue metiéndose en tu vida, sigue interrumpiendo, sigue destruyendo, sigue rompiendo. ¿Por qué? Por no entender principios legales en la escritura. Entonces el Señor Jesús ya ganó para nosotros. Ya ganó la victoria total. Ya pagó el precio por tu salvación y por la mía. Ya pagó el precio por tu libertad. Entonces ya recuperó lo que se había perdido.
Él murió, pero también resucitó para darnos a nosotros vida y vida eterna. Perdón. Todo fue dado en el Espíritu para cada uno de nosotros. Ahora nosotros necesitamos creer, entenderlo, declararlo y posicionarnos donde lo que dice la palabra de Dios. Mi pregunta es, si hoy estás viviendo una vida donde te están golpeando, donde no puedes levantar la cabeza, ¿cuándo será el momento que le creas lo que el Señor te está diciendo acá? ¿Cuándo será el momento que puedas tomar lo que el Señor dice acá? Que tú eres un más que vencedor, que todo lo puso bajo tus pies. ¿Cuándo será el momento que digas, yo me levanto? No porque tenga fuerza, sino porque lo que dice la palabra de Dios es mayor a lo que yo estoy viviendo. Y cuando entiendes eso, usted toma la palabra y la declara. Y la declara a la situación que hoy estás viviendo. Muchas veces buscamos fórmulas mágicas, buscamos fuera de Dios soluciones que no la vas a encontrar, y si las encuentras, recuerda esto, van a ser temporarias. Aquel que puede traerte libertad se llama Jesucristo. Aquel que puede traer solución a tu vida se llama Jesucristo. Lo que hoy está pasando es que los corazones dejaron de creer en que Él puede hacer algo por ti. Nos es más fácil creer en que lo puede hacer con otros, pero no con vos. Entonces, necesitamos creer, necesitamos entenderlo, necesitamos declararlo y posicionarnos en la palabra de Dios. Posicionarnos en la ubicación correcta para tomar todo aquello que Dios nos entregó y tenemos derecho legal. No sé si me puedo dar a entender. Amén. Iglesia, esto no se trata de ponerse los guantes y pelear con el enemigo. Esto no se trata de demostrar a ver si tú eres fuerte o no eres fuerte. La Escritura dice, diga al débil, fuerte soy. Y somos débiles. Esto no se trata de decir, vení Satanás, vamos a pelear un rato. Vení, dale, vamos a luchar un rato y te voy a demostrar que tengo fuerza. No se trata de eso. Esto no se trata de una pelea cuerpo a cuerpo. Esto no se trata de subir al ring y pelearse físicamente, porque lo espiritual se soluciona con lo espiritual. Entonces lo único que tienes que hacer acá es tomar posición de lo que la Escritura habla de vos. Es tomar posición de lo que a ti te corresponde a través de la declaración de la palabra. Es a través de la palabra de Dios. Es el decreto divino que sale de la boca de Dios, pero también sale de la boca de la iglesia. Esto es una lucha legal de decretos. Recuerda que el enemigo es legalista y va a querer siempre poner, imponer. Pero ahí cuando usted se tiene que levantar y decir, escrito está, la palabra de Dios dice lo contrario de mí. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una orden, es una regla o un edicto de ley. Un decreto es una ordenanza, un mandato o un precepto. Un decreto es una disposición, es un estatuto, es un reglamento de autoridad. Un decreto es una ley, es una regla o una norma. Un decreto siempre tiene que ver con legalidad. Un decreto es una declaración oficial con instrucciones, ordenanzas emitidas por un rey o por un gobernante máximo, usualmente en una forma escrita. Me detengo ahí. ¿No le parece que lo que dice acá de usted es un decreto? ¿No le parece que lo que dice la palabra de Dios acá es una ordenanza máxima de su rey, de nuestro Señor? ¿No le parece que lo que dice acá es la palabra suprema que está arriba de toda palabra? ¿No le parece que lo que está acá es un decreto oficial con instrucciones cómo vivir un cristiano? De lo que el Señor quiere de usted. Entonces, ¿por qué no lo tomamos y le hacemos
guerra al enemigo cuando quiere destruir lo que dice acá. Sigo. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para decreto se traduce como ley o estatuto o como ordenanza. Los traductores del Antiguo Testamento traducen al español vocablos como edicto, estatuto, ley, mandamiento, sentencia, de varios términos, tanto en hebreos como en arameo, lo cual significa orden real, proclamación oficial. O sea que el decreto tiene que ver también con un nivel de autoridad de aquel que lo proclama. Si hay algo que necesitas entender, es que al tener tesorada la palabra de Dios en tu corazón y tener fe y poder entender estos principios, te puedes parar para declarar y decretar la palabra de Dios. Tú puedes hacerle frente a la situación que hoy estás viviendo y decirle: diablo, hasta el día de hoy te entendí, que me estuviste golpeando, que estuviste atacando, pero hoy ya es tu último día, porque la palabra de Dios dice lo contrario de mí. Hasta el día de hoy, o mejor dicho, hoy ha sido el último día, porque lo que Dios dice de mí es lo contrario de lo que tú me estás atacando. La Biblia está llena de instrucciones, iglesia, y más que instrucciones son ordenanzas. Y las ordenanzas son decretos, son declaraciones de Dios. Fíjense en que la mayoría de las cosas cuando Jesús hablaba o cosas que nos enseñaba, nunca decía: y si quieren lo pueden hacer. No, Él lo afirmaba y lo declaraba que así tenía que ser. Entonces, es nuestro deber obedecer, aún por nuestro propio bien, obedecer lo que dice la palabra de Dios. Porque el obedecer la palabra te da garantía de que viviremos en un nivel que Dios nos prometió. Que no habrá autoridad quien pueda tocarte, porque si vives conforme a lo que Dios te dejó establecido, los ataques pueden venir igual, los golpes pueden venir igual, pero aún la palabra, mientras esté tesorada en tu corazón, tú te puedes levantar a decretar la palabra de Dios en contra de Satanás y todas sus obras. Entonces, la aflicción quizás te podrá decir: estás enfermo, mira que de estas no sales. Pero tú tienes la palabra atesorada en tu corazón. Tú tienes la palabra preparada para soltar el decreto. Y quizás la enfermedad vino, quizás te están golpeando en la salud, pero tú te vas a levantar a decretar la palabra y vas a decir: molido Él fue por nuestros pecados y por sus llagas nosotros fuimos curados. Yo puedo estar enfermo, sí puedo estar enfermo. Yo puedo sentir que el enemigo me está atacando, pero ¿sabes una cosa? Yo hoy quiero decretar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice lo contrario de lo que hoy estoy viviendo. Eso es lo que quiero hablarte, que conozcas tus derechos legales, que conozcas lo que a ti te pertenece. Cuando estés aún en situaciones difíciles, en momentos de desesperación, pero si estés preparado para soltar la palabra de Dios, Él te dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Pues el enemigo puede decirte: mira, tira la toalla, porque ya estás a punto de morirte. El Señor es el que tiene la última palabra. Sé que un día voy a partir de esta tierra, pero el Señor me dijo que aunque esté en fuego, Él estará conmigo. Que aunque esté en aguas, Él estará conmigo y no permitirá que me ahogue. Aunque la situación sea desesperante, aunque esté golpeando duro, el Señor me ha prometido que estará conmigo todo el tiempo. Es decretar la palabra, es declarar la palabra en momentos difíciles. Cuando los enemigos se levantan y tienes la palabra de Dios en tu corazón y sabes cuáles son tus derechos legales, de lo que Dios dice de vos,
Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Conoces la palabra. Y a eso es lo que hoy quiero llevarte. Que tengas fe, pero que tengas conocimiento de la palabra de Dios. Y que puedas levantarte en autoridad. No importa si eres el nuevo o eres el más antiguo dentro de una iglesia. Eso no se trata. Se trata esto de fe y poder creer lo que Dios está hablando. Y que puedas decirle, mira, hasta el día de hoy estuviste, pero escrito está, la palabra de Dios dice lo contrario. Y tienes que irte de mi vida. Aunque los problemas estén golpeando tu vida, aunque estés enfermo, aunque estés pasando la situación que estés pasando, ahí te tienes que levantar como una guerrera, como un guerrero para declarar la palabra de Dios. Aunque la situación te diga, no tienes trabajo, no hay nada para comer, y quizás es real, quizás la situación que estás viviendo es real, es dolorosa, pero saben que ese no será tu punto de muerte. Porque la palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios da promesa a sus hijos. Dios no nos habla que viviremos un camino todo color de rosa. No lo dice eso. Pero el Señor dice, yo quiero que declares mi palabra. Yo quiero que puedas declarar mi palabra en momentos difíciles. Que puedas creer a mi palabra aun cuando estás viviendo situaciones que golpean la vida, que pareciera que no hay salida. Es ahí donde necesitas creer. Cuando tus enemigos te quieran destruir, cuando veas que las personas se levantan en tu contra, pero declaras la palabra y declaras el decreto de la palabra de Dios. Él peleará por nosotros y se levantará como poderoso gigante. Es creerle la palabra de Dios. Cuando el problema te dice, mira, olvídate de ser bendecido. Así entraste y así vas a morir. Pero tú declaras lo que está escrito en la Escritura. Tú lo declaras, lo declaras. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es una cuestión de poder creer, iglesia. Pero si no conocemos nuestros derechos legales, si no conocemos lo que la Escritura habla de vos y de mí, ¿cómo vamos a poder pelear? ¿Cómo vamos a poder enfrentar al enemigo? ¿Cómo vamos a poder hacerle frente a aquel que nos quiere destruir? Cuando el enemigo te dice será destruido, pero la palabra de Dios está atesorada en tu corazón. Y tú te levantas en esa situación a decretarla, a declararla. La palabra de Dios dice que aún cerró la boca de los leones para que no hagan daño a Daniel. ¿Te piensas que Dios no la puede hacer contigo? Pero por supuesto que lo puede hacer. Iglesia, lo que yo quiero compartirte y lo que quiero dejarte que te puedas llevar en esta tarde, noche, es que puedas creer a la palabra, que puedas moverte por fe, que puedas permitir que el Espíritu Santo tesore la palabra en tu corazón. Pero en momentos difíciles no huyas, no salgas corriendo. Párate firme entre la situación. Atrévete a decirle, Satanás, perfecto, esto es lo que estoy viviendo, pero ¿sabes una cosa? Hoy quiero declararte lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra de Dios de mí. Y que puedas aún creer que aún en medio de tu situación Dios puede responder. Que en medio de tu vida golpeada, arruinada, lastimada o como uno lo quiera llamar, Dios puede actuar. Y esto no se trata de ser positivo, se trata de creer lo que está escrito de vos. Que lo que Dios dice de vos, que lo que Dios habla de vos. Yo quisiera invitarte que te puedas poner de pie.
Quizás hoy me estás diciendo: pastor, muy lindo todo lo que me has predicado, pero realmente me cuesta creer. Me cuesta creer por la vida que llevo, por las veces que me he golpeado, por las veces que me ha costado salir adelante. La vida que estoy viviendo es muy diferente a lo que tú me hablas. Cuando recibo golpes ya no quiero vivir más. Ya las ganas de seguir luchando se me fueron. Y te puedo entender, porque muchos de nosotros quizás hemos vivido situaciones como esas. Pero aún quiero hablarle a tu corazón, que tu fe no falte, que puedas cambiar tu método de pelear y de combatir, que puedas tomar la palabra de Dios y no pelear con tus manos ni luchar con tus fuerzas, que puedas creerle a un Dios que responde a sus hijos, que puedas meterte en profundizar la palabra de Dios y lo que Dios dice de vos, y que puedas creerle que Dios es capaz y tiene la autoridad y el poder para traer liberación, para traer respuesta a lo que le estás pidiendo. Y hoy quiero soltar esta palabra. Hoy quiero soltar esta palabra. Yo quiero hablarle a un hombre que está acá, que por las noches no puedes dormir. Quiero hablarle a una persona que está acá, que es varón, que apoyas tu cabeza en tu almohada y no puedes dormirte. Y muchas veces esto te pasa con frecuencia. Muchas veces no piensas en nada, solamente estás mirando el techo. Muchas veces las preocupaciones te invaden. Muchas veces piensas en la vida como pasa. Pero vengo a decirte que has llegado al lugar correcto. Si hoy te atreves a creer, la palabra de Dios dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y si hoy te crees a lo que el Señor te está diciendo, yo declaro sobre tu vida, y hoy lo comprobarás. Hoy vas a dormir, vas a descansar, vas a tener paz en tu corazón. Y mañana, al despertar, te acordarás de esta palabra. ¿Has dudado en tu corazón sobre la existencia de Dios? ¿Creíste que todas las iglesias eran iguales? ¿Creíste que todas las iglesias, que ibas a poder sacar de ahí? Pero escucha lo que te voy a decir de parte de Dios. Te vas a enamorar de Dios de tal forma que la gente va a venir a preguntarte: ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Tú mismo darás testimonio que jamás pensaste en entrar en una iglesia. Jamás estuvo en tus planes en querer buscar a Dios. Pero Dios va a obrar en tu vida y va a hacerte ver y va a revelarse de quién realmente es Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora, papá, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y en fe. Ayúdanos a poder decretar tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, aún en los momentos difíciles, pararnos firmes, Señor, y decretar tu palabra. Declarar tu palabra, declarar tus verdades. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor Jesús. Mujer que muchas veces te ha querido destruir el enemigo, que muchas veces te quiso tener rendida, tirada, destruida, pero hay algo que siempre te mantuvo en pie.
Y fue la fe puesta en tu Señor. Fue la fe puesta en tu amado. Fue la fe puesta en el Señor de los señores. Y aunque nadie te entendía, aunque nadie te comprendía, tú mantuviste tu firmeza y creyendo en Dios, en que Dios iba a traer respuesta. Yo puedo ver una mujer que estas palabras están tocando lo más profundo de tu corazón. Mujer, aunque veías a tu familia totalmente viviendo lo contrario a lo que tú creías, pero te mantuviste firme, te mantuviste creyendo en tu Dios, en que Dios un día el Señor iba a responder tu petición. Lloraste en silencio, muchas veces no hablaste, muchas veces enmudeciste, callaste, pero la palabra de Dios estaba en tu corazón y sigue estando en tu corazón. Le creías a la palabra de Dios más allá de la oposición, más allá de lo que veías en tu casa. Y Dios ha visto la fe que está dentro tuyo. Dios ha visto cómo le has creído a la palabra de Dios. Dios ha visto cómo te mantuviste firme. Y el Señor trajo respuesta. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mi alma te alaba y te bendice en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, quiero levantar un tiempo de oración en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero declarar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Declarar que tú tienes poder y autoridad para revertir, Señor, todo aquello que se ha levantado en contra, Señor, de mis hermanos. Papá, declaro la palabra que es viva, que es eficaz, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro tu palabra, Señor, que ninguna arma forjada contra tu iglesia prosperará. Señor, que todo decreto que haya levantado el enemigo en tu contra para destruirte, para que estés en miseria, para que estés en la situación donde estés, hoy es anulado en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo declaro libertad ahora en el nombre poderoso de Jesús, donde se rompen las cadenas de tu vida, donde hay libertad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaro en este tiempo, Señor, tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, se rompen los decretos del enemigo, se rompen los decretos de Satanás en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que tú levantes un clamor al cielo. Yo quiero que tú levantes una oración al cielo. Y si hoy tú estás viendo que prestaste tu cuerpo para ser instrumento del enemigo, que hoy puedas decirle: Señor, perdóname, hoy me arrepiento, hoy me vuelvo a ti, Señor. Hoy me vuelvo a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy corto de mi vida toda legalidad. Hoy corto de mi vida, Señor, todo aquello, todas las puertas que he abierto en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, manifiéstate, Señor. Comienza a tocar las vidas ahora, Espíritu Santo. Ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero soltar una palabra de liberación. Ahora hay personas que se encuentran amarrados, atados espiritualmente. Se encuentran sofocados. Otro pareciera como que hasta que te falta el aire, pareciera que estuvieras en encierro. Pero hoy recibes liberación en el nombre poderoso de Jesús. Hoy la palabra de Dios trae liberación a tu vida. La declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Que se rompen las cadenas. Que el Señor trae liberación. Que el Señor rompe toda atadura en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, papá. Ahora, Señor, manifiéstate. Hay liberación en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios, ahora toca las vidas, Señor.
Oh, bendito Dios, ahora, toca, Señor, toca. Toca las vidas, Señor Jesús. Oh, Espíritu Santo, fluye.